Buenas tardes, mi compañera Paola y yo les vamos a presentar la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de mala absorción en nutrición enteral y parenteral. Como definición de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues se refiere a un grupo de enfermedades médicas caracterizadas por un trastorno inflamatorio crónico del aparato digestivo de origen desconocido. Las más representativas son enfermedad de Crohn y rectocolitis ulcerativa, que estas se explicarán más adelante en la clasificación. También está el término de malabsorción intestinal, que es aplicado a los trastornos en la captación y transporte de los nutrientes a través de la pared intestinal y a las alteraciones de la digestión intraluminal que impiden su absorción normal. La mayoría de las enfermedades que la producen tienen un mecanismo fisiopatológico único. El síndrome de mala absorción se puede presentar como una consecuencia secundaria o una consecuencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, como mencioné anteriormente, pues la enfermedad inflamatoria intestinal se clasifica en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn se caracteriza por inflamación transmural regular. Afecta cualquier segmento intestinal desde la cavidad bucal hasta el ano. Se puede clasificar por su localización en el ilion terminal, entre otros, o por el patrón de la enfermedad inflamatoria estenosante. La colitis ulcerativa se caracteriza por inflamación difusa de la mucosa limitada al colon y al recto, pudiendo atacar segmentos de la extensión variable. La respuesta inflamatoria está confinada en la mucosa y submucosa del colon. Se desconoce su causa, pero se han documentado una predisposición familiar que sugiere una base genética. Una gran diferencia de esta clasificación de la enfermedad inflamatoria intestinal es que la enfermedad de Crohn afecta desde la cavidad bucal hasta el ano, a diferencia de la colitis ulcerativa, que usualmente afecta al intestino grueso y al recto. La fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal es compleja y se ha demostrado que existen numerosos factores que interfieren en la etiología y la patogenia tanto de la enfermedad de Crohn como de la colitis ulcerosa. Existe una influencia genética del sistema inmune y componente ambiental. La dieta es un factor medioambiental que puede provocar recaídas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Algunos de los factores que pueden influir en la dieta son los alimentos, los gérmenes, los nutrientes individuales y los contaminantes que proporcionan un gran número de posibles antígenos, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad y la diversidad de la dieta moderna. Por otra parte, la desnutrición puede afectar a la función y a la eficacia de las barreras de la mucosa, celular e inmunitaria. También puede afectar el tipo y la composición relativa de la microflora residente. Por parte de la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal y sus síntomas, se han considerado las alergias alimentarias y otras reacciones inmunitarias a los alimentos específicos. La permeabilidad de la pared intestinal a moléculas de fragmentos de alimentos y células está probablemente aumentada en los estados inflamatorios. Esto permite la posibilidad de un aumento en la interacción de los antígenos con los sistemas inmunitarios del huésped. Las intolerancias alimentarias son más frecuentes en las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Las razones específicas o inespecíficas son muy abundantes y se relacionan con la gravedad, la ubicación y las complicaciones asociadas al proceso de la enfermedad. El tabaquismo se considera uno de los factores más significativos que pueden alterar el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal. El proceso de atención nutricional que se debe realizar en la enfermedad inflamatoria intestinal, yo les voy a hablar un poco acerca de la evaluación y el diagnóstico que se debe realizar.
Para tener una valoración nutricional adecuada, se debe comenzar por una apnesis y una exploración física detallada. Una apnesis es un conjunto de datos que se van a recolectar para una historia clínica. Se deben realizar mediciones antropométricas y se solicitará las exploraciones complementarias que sean necesarias para asegurar un aporte calórico suficiente y adaptado a cada paciente. En la apnesis se debe recoger los antecedentes personales y la evolución de la enfermedad, así como una historia dietética que incluya un recordatorio de 24 horas y una frecuencia de consumo de los principales grupos de alimentos. Se debe realizar también una encuesta dietética de 3 días consecutivos para poder ver las posibles aversiones y las preferencias alimentarias. Se debe realizar una exploración física para identificar aquellos cambios relacionados con la ingesta dietética inadecuada. La valoración de los tejidos epiteliales superficiales, como la piel, el pelo y las uñas. Explorar la masa muscular y el panículo adiposo, además de prestar atención a la presencia de fisuras y de fístulas. Hacer hincapié en la exploración abdominal buscando puntos dolorosos, las zonas de empastamiento o distensión, así como la presencia de masas y megalias. Es muy importante evaluar la malnutrición energético-proteico en estos pacientes, ya que es una complicación particularmente relevante donde se han descrito alteraciones del estatus de diversos micronutrientes, algunos de los cuales son importantes funciones metabólicas. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan una amplia variedad de déficit de micronutrientes, que suele ser más evidente e intenso para aquellos con actividad antioxidante. Pueden ocurrir tanto en una enfermedad activa como en remisión y no suelen provocar manifestaciones clínicas específicas, pero sin duda disminuyen la defensa antioxidante de una enfermedad en la que el estrés oxidativo está aumentado. Como ya mencionaba, es muy importante identificar si existe una malnutrición energético-proteico en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces yo les puse esta tabla con los factores etiológicos tanto de la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa. Para establecer el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, se necesita la presencia de un cuadro clínico apoyado de la combinación de hallazgos, lo que ya recogimos anteriormente en la evaluación, que es la apnesis y el examen físico completo, acompañado de los exámenes de laboratorio, incluyendo los análisis de sangre y de heces, así como los procedimientos endoscópicos e histológicos. Esta evaluación directa de la mucosa y la histología puede definir la distribución, la gravedad y la actividad de la enfermedad. También se debe de hacer un hemograma para evaluar la presencia de anemia o alteraciones en los glóbulos blancos y plaquetas, una bioquímica general con pruebas de función renal, hepática, iones, marcadores del estado nutricional, los niveles de albúmina y colesterol, los marcadores de inflamación, principalmente la velocidad de la sedimentación y la proteína C reactiva. Los análisis de heces deben de incluir los marcadores de inflamación, fundamentalmente el estudio de calprotecnia en heces, para evaluar la presencia de agentes infecciosos intestinales necesarios para diferenciar el cuadro infeccioso intestinal de una enfermedad inflamatoria intestinal. La intervención nutricia que se debe dar en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues al igual que en otras situaciones clínicas, el uso del apoyo nutricional artificial está indicado cuando el estado nutricional no se puede mantener de manera adecuada mediante la dieta oral ordinaria. En este caso, la nutrición enteral con dietas fórmula químicamente definidas suelen ser la técnica preferida, sea como complemento de la dieta normal o en forma de nutrición enteral total. La nutrición enteral puede administrarse por vía oral o a través de sonda de alimentación o mediante otro sistema de acceso digestivo.
La dieta que se debe elegir, pues principalmente debe basarse en los principios básicos de la fisiología digestiva y de nutrición del paciente. El uso de nutrición enteral en la enfermedad intestinal inflamatoria está indicada frecuentemente en pacientes con desnutrición grave manifestada por la alteración de los parámetros nutricionales. También en aquellos pacientes con desnutrición moderada que no realizan un consumo oral adecuado, sea por anorexia, aumento de las demandas, presencia de malabsorción o aumento de las pérdidas intestinales. En casos extremos, cuando no es posible subvenir a las necesidades de proteínas mediante nutrición enteral, está indicada la nutrición parenteral. Respecto al tipo de fórmula que se debe elegir para hacer uso de la nutrición enteral en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues no existe una recomendación única, pero habitualmente se recomienda las fórmulas poliméricas. De forma conjunta del tratamiento nutricional, se suele empezar tratamiento de mantenimiento de azatioprina. En general se recomiendan dietas poliméricas porque son bien toleradas en pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal. Las dietas a base de aminoácidos o péptidos son hiperosmolares, lo cual limita la cantidad que se puede administrar sin originar diarrea. El aporte nitrogenado puede ser insuficiente, por lo tanto solo están indicadas si la función intestinal está gravemente afectada. La fuente de carbohidratos que se deben utilizar en la nutrición enteral para estos pacientes son las maltodextrinas o los polímeros de la glucosa. Las dietas con lactosa o con un contenido alto en sacarosa u otros disacáridos no son aconsejables, ya que corre el riesgo el paciente de presentar diarrea. Se aconseja apoyo nutricional artificial en los pacientes con brotes de colitis ulcerosa en actividad grave, sobre todo si se prevé la necesidad de tratamiento quirúrgico o si hay desnutrición de proteínas. Aquí separé la nutrición parenteral de la enteral para ver cómo influye en esta enfermedad. Lo clasifiqué por colitis y la enfermedad de Crohn, que ahorita se las voy a mostrar. La nutrición parenteral promueve el aumento de peso y restaura parcialmente la función del músculo estriado respiratorio y periférico en estos pacientes. Y la nutrición enteral en estos pacientes es eficaz para prevenir la desnutrición en estos pacientes. Esto ayuda a que la situación del paciente no empeore y se asocie con un menor número de complicaciones sépticas de la cirugía, en comparación con la nutrición parenteral. El número de infecciones posoperatorio y de complicaciones relacionadas con la nutrición artificial son más frecuentes en la nutrición parenteral. En cuanto a la nutrición enteral, está contraindicada en pacientes con colitis ulcerosa que se presenten como complicación megacolon tóxico, ileón paralítico, obstrucción intestinal. En la enfermedad de Crohn, la nutrición enteral podría ejercer un efecto antiinflamatorio específico y se ha sugerido que podría ser eficaz para reducir la remisión clínica de los brotes de actividad de la enfermedad. Podría ejercer un efecto terapéutico específico que permita su utilización como tratamiento primario. El efecto beneficioso de la nutrición enteral intermitente o cíclica para mejorar el crecimiento en estos pacientes, en niños y adolescentes, es claro que se ha mostrado superior que los corticosteroides. La nutrición enteral está indicada como tratamiento primario de la enfermedad de Crohn, sobre todo en pacientes con contraindicaciones al tratamiento de esteroides. La nutrición enteral podría estar indicada sobre todo en brotes iniciales de la enfermedad, ya que puede retrasar la necesidad de administrar corticoides. La nutrición parenteral está contraindicada en pacientes con fístulas medioyeyunales de alto flujo, obstrucción intestinal completa, hemorragia
o perforación intestinal. En cuanto a las recomendaciones de la alimentación de las personas que tienen la enfermedad inflamatoria intestinal, se tienen algunas sugerencias. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Crohn, resección quirúrgica de este segmento o crecimiento bacteriano intestinal excesivo, ven afectada la absorción de vitamina B12, por lo cual estos deben de recibir complementos de la misma por vía oral para así evitar la anemia megaloblástica u otros síntomas de déficit. No hay fundamento científico para prohibir el consumo de productos lácteos a los pacientes con colitis o enfermedad de Crohn, pero es sabido que la leche y sus derivados son la más importante fuente de calcio necesario para prevenir la osteopenia de estos pacientes. Estos alimentos no se deben dar en personas que presentan déficit de lactasa, ya que esto puede ocasionar diarrea o entre otros. Durante los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal es aconsejable hacer una dieta escasa en residuos, sobre todo en pacientes con formas estenosantes de enfermedad de Crohn o en brotes de colitis ulcerativa. Esto implica eliminar de la dieta la fibra insoluble, ya que este tipo de fibra produce un residuo fecal abundante que puede facilitar la obstrucción intestinal cuando hay estenosis o dañar la mucosa frágil y ulcerada del colon en un brote grave de colitis. Algunos alimentos ricos en esta fibra mencionada anteriormente son los alimentos integrales, los preparados que contienen salvado de trigo, avena, etc., y algunos vegetales leñosos como los espárragos o las alcachofas, entre otros. En cuanto a las grasas, los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 presentes en los aceites de pescado poseen propiedades antiinflamatorias. Estos compiten con el ácido araquidónico, el omega 6, ya que provoca una actividad proinflamatoria. Las fórmulas enriquecidas con un factor transformador del crecimiento es una citoquina presente de forma natural en la leche con actividad inmunomoduladora y curativa en la mucosa. Las fórmulas enriquecidas con factor transformador del crecimiento han mostrado en estudios no controlados una reducción de la inflamación de la mucosa y la disminución de las citoquinas proinflamatorias en el ileón y el colon. En varios estudios controlados en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal crónica, suplementados con vitamina C y la vitamina E, en los que estuvo como objetivo un aumento de los niveles en sangre de estas vitaminas y se obtuvo un descenso del estrés oxidativo. El objetivo del uso de suplementos orales enriquecidos con aceite de pescado, vitamina C, vitamina E, selenio en adultos con brote leve moderado de colitis ulcerosa conseguía una mejoría en las respuestas clínicas, así como un descenso de las dosis de corticoides requeridas. Estos son algunos datos o recomendaciones no establecidas al 100%, pero se han hecho en estudios controlados en el cual se han notado algunos beneficios para las personas que padecen esta enfermedad. Los micronutrientes que deben ser correctamente evaluados en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal incluyen el potasio, magnesio, calcio, fósforo, vitamina D y zinc. Los suplementos de antioxidantes, en caso de utilizarlos, se deberían utilizar combinados. Como resumen, se puede decir que no existe un claro beneficio en el uso de fórmulas específicas en la enfermedad inflamatoria intestinal. El uso rutinario de las fórmulas enterales modificadas, por tanto, no se recomienda. Sin embargo, si se añadieran suplementos de vitamina B12 o minerales en caso de existir un déficit de los mismos en relación con malabsorción u otras causas. En esta diapositiva se ve el FODMAP, en el cual hacer uso de estas tablas para consumir alimentos puede ser una alternativa útil para los pacientes que padecen colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn
entre otras, ya que son unas tablas en las cuales mencionan los alimentos que son permitidos y los que no son permitidos, y así se podría tener una guía de qué alimentos consumir. Aquí está el ejemplo de las tablas. Estos son los alimentos permitidos, como por ejemplo las frutas, las fresas, fruta de la pasión, grosella, granada, entre otras, y así separa cada grupo de alimentos en el cual se pueda consumir. Estos son permitidos. En los alimentos no permitidos viene separado también por grupo de alimentos, y así se podrá tener una idea de qué alimentos se pueden consumir y cuáles no al tener esta enfermedad. Como monitoreo para prevenir recaídas, el mantenimiento de un buen estado nutricio es indispensable en la calidad de vida y el bienestar de los pacientes. Después de una fase de agudización tratada con nutrición enteral, introducir un régimen alimentario diario mantiene un registro de signos y síntomas todos los días. Pocos son los alimentos no tolerados, siendo los más frecuentes productos a base de trigo, leche y sus derivados vegetales, levadura, tomate y jugo de frutas cítricas. Se debe aconsejar una dieta oral rica y variada basada en tolerancias individuales, bastante rica en calorías y proteínas. Si no es posible satisfacer plenamente las necesidades individuales, exclusivamente con dieta oral, hay que considerar el uso de suplementos orales o enterales. Solamente en caso de que no se pueda complementar por vía oral. También como monitoreo se debe tener una revisión entre 2 a 3 veces al año para revisar cómo sigue la persona en cuanto a esta patología. Evaluar el peso corporal en cada visita, revisión de diario de dieta en cada visita, así como revisión de bioquímicos de hemoglobina y eritrocitos en cada visita. Revisión de niveles de albúmina. En fase activa se debe revisar cada 14 días y la patología controlada de 1 a 2 veces por año. También se deben de revisar los niveles de ferritina. En la fase activa se revisa semanal y en remisión anualmente. La revisión de la vitamina D en fase activa y en remisión en cualquiera de las dos fases es cada año. La vitamina B2 en pacientes con enfermedad o resección de hilo terminal. Esta también se debe monitorear.